Estamos muy felices de anunciarles que Tribu Productions trae a Clara Ulrich a Atlanta. Junto con la gente de Ticket Play hemos logrado esta maravillosa alianza y el 15 de mayo, para celebrar además el mes de la madre, vamos a tener Soltando Cuentos en Atlanta con la argentina más querida de todas. En el Teatro Eddie Owens Presents en Duluth estamos segurísimos que van a hacer un sold out, así que ya pueden ingresar a ticketplay.com para adquirir sus boletos. Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Todo va a estar bien por acá. Sus servidoras. En estos días veía un reel que, mira, pero ¿por qué si ya yo aprendí a hacer el corazón así? ¿Cómo es que ahora? Porque Marcela me dice, ¿viste que puedo hacer 5 corazones al mismo tiempo? No, yo no puedo. ¿Verdad? Yo no sé cuál es la angustia. Sé que ahora también lo pueden hacer así. Ah, sí. Mira. Y así también hay emoji. Ajá, tenemos emoji. el emoji así y tenemos el emoji así. Pero hay otro que no sé. Bueno, aquí estamos con todo el amor del mundo haciendo un nuevo episodio para ustedes. Gracias por su compañía, gracias por suscribirse, por el feedback y todo, pues sus comentarios en Instagram, que también es una ventana por la que ya se están comunicando con nosotros. De hecho, ya nos escribió alguien que nos dijo, quiero estar ahí. Yo me emocioné demasiado. Claro, es muy bello eso. Porque de eso se trata, de esta comunidad. Que ustedes quieran estar aquí porque nosotros tenemos muchas ganas de tenerla. Eso nos parece muy, muy bello. Hoy estamos él y yo solitas porque de tanto en tanto nos gusta tener estas conversaciones, bueno, para filosofar, compartir nuestras propias experiencias y ver qué sale. Porque usualmente cuando tenemos estos episodios decimos, bueno, algo así como más relajado, sencillito, para descansar, episodios más cortos, pero resulta que eso trae un montón de información que termina pues sacando cosas que nosotros necesitábamos sacar, esa es la verdad, y en ese ejercicio pues puede resultar también útil para ustedes de aquel lado. Así que, señora Limar, ¿le gustaría, por favor, introducir el ligero tema que vamos a estar compartiendo en este episodio? Sí, vamos a hablar de la influencia y la importancia de las abuelas, en el caso de nosotras las mujeres, de los abuelos, pero evidentemente esa parte del linaje femenino pues va marcando de una u otra manera. Entonces vamos a hablar de esa importancia que tuvieron en nuestra vida y de lo que vemos en retrospectiva, las influencias que vienen y lo bonito que es crecer, lo bonito y a lo mejor a veces no tan bonito que es crecer cerca o lejos de los abuelos, porque también pasa que tengo amigas, por ejemplo, que no tuvieron la presencia porque, qué sé yo, murieron muy temprano y así, y hay diferencias en la personalidad. Muchas diferencias, hay muchas diferencias. Creo que esa sería como una interesante manera de comenzar, reconocer que todos tenemos experiencias distintas con nuestras abuelas, en el caso específico de las abuelas maternas, y tenemos influencias por haber compartido tiempos significativos con ellas, muy largo, muy corto, el que haya sido, pero pudimos compartir con ellas. Y en otros casos tenemos una influencia que no elegimos porque no tuvimos experiencias compartidas con ellas o porque habían fallecido antes de que nosotros naciéramos o estábamos muy pequeños. Pero de cualquier modo, allí hay una influencia en principio porque es la madre de nuestra madre. Y tiene esa historia que hay allí, pues nos compete y nos salpica 100%. Así es. Totalmente. En mi caso, yo crecí cerca de ambas, de la materna y de la paterna. Creo que, bueno, de hecho una es un amigo que yo le digo, sí, de hecho mi nombre es Elimar, porque mis abuelas se llamaban Elena, la paterna, y María, la mamá de mi mamá. Pero el Emar no le sonó tan bonito, entonces bueno, vamos a cambiar y vamos a ponerla ahí y Elimar. Y él muy amablemente, pues es un amigo en común que ha pasado también por procesos terapéuticos y tal, y me dice, o sea que tú cargas a tus 2 abuelas a cuestas.
Y fue así ¡Qué como que... pesote! y dije, ¿Pero por qué? Porque eso te pareció tan fuerte. Quiero que nos cuentes cómo eso lo masticaste, Claro, lo digeriste en y mi- qué ves real allí y qué no. Sí, yo creo que en mi caso, claro, que él me lo dijera de esa manera, yo nunca lo había visto así, a cuestas, no. En mi caso, yo siento que he hecho consciente el trascender las historias de ambas. Y para mí ha sido una fortuna y doy gracias a Dios por eso. Primero, haberlo hecho consciente. Segundo, haberlas conocido. Y definitivamente yo creo que yo soy un compendio de ellas dos. O sea, mientras más años cumplo, digo, no, sí, soy un compendio de ambas. Elimar a todo lo que da. A todo lo que da, porque entonces ellas eran, bueno, siempre recibí demasiado amor de ambas, pero una era la fuerte, la que en la casa se hacía lo que decía doña Elena, la sobreprotectora, una mujer, bueno, que fue educadora durante toda su vida, reconocida en el pueblo, por todo el mundo, por su trayectoria profesional. Bueno, esa era ella, ¿no? Y la otra era también reconocida en el pueblo, pero más, yo creo que por su característica de dulzura, de que por donde pasaba dejaba huella, pero desde el que quería ayudar a todo el mundo, que era la que le podía conseguir trabajo a mucha gente, porque pese a que vivían en aquel pueblo, tenían buenas relaciones, incluso en el estado. O sea que a tu abuela le gustaba conectar a la gente. Sí, vale, ambas. mira, Más a la materna que a la paterna, recuerdo. Y entonces, claro, cuando él dice eso, yo digo, ok. Con razón, vale. Y sí, esa parte de hacérmela fuerte, de que a veces mi esposo me tenga que decir, hey, no pasa nada si pides ayuda. Ujú. Uy. Eso viene de la paterna, definitivamente. O sea, esa fuerza y la parte de esa conectar, de preocuparme por el otro, de que muchas veces mi esposo, pero ya va, es que tú no le tienes que solucionar la vida a todo el mundo, bájale dos. Que a veces uno tiene que tener cuidado con eso, porque pues no todo el mundo quiere solucionar su vida. Pues por supuesto. Entonces a veces tú te preocupas más o quieres más que esa persona sea feliz que la misma persona. Entonces, en el caso mío fue así. Yo doy gracias a Dios por haberlas tenido. A una la disfruté más que a la otra, porque la materna murió a sus 48 años de edad. Jovencita. Muy joven. Yo fui, de hecho, la nieta que la conoció durante pues, los 8 años de edad, y soy la que se encarga de contarle a los otros cómo era. Qué bonito, Sí. pero qué bonito que te haya tocado como asumir ese rol y que lo hayas abrazado, además. Sí, me toca contarles, porque los que siguen después de mí tenían apenas 2 años cuando ella muere. No hay tienen memorias, recuerdos. no hay memorias. Y en el caso de la que es duro, en el caso de mi abuela paterna, y por eso yo estoy también tan consciente de que me gusta estudiar mucho, de que me gusta hacerle cortocircuitos a mi cerebro. Mi abuela muere después de vivir más de 8 años con la enfermedad del Alzheimer. Wow, qué duro. Después de ser una mujer que tenía el control De todo. de todo, Uf. dejó de conocer a sus seres más cercanos. Fue muy duro verla así a mis 14 años, acompañarla en el hospital cuando no conocía absolutamente a nadie, cuando no me conocía. O sea, fue muy duro. Y ahí darte cuenta de que no existe el control, de que esa sobreprotección, todo lo que hacemos hacia afuera, tenemos que tener mucho cuidado con lo que va causando adentro. Y en el caso de mi abuela, yo siempre lo resalto, esa necesidad de control la llevó a enfermarse de los nervios, y los nervios llevaron a otra cosa. Y el hecho de dejar de ejercer profesionalmente, porque ya había cumplido la edad del retiro, sabes que antes era muy bajita esa edad del retiro, entonces tener la mente desocupada y ocuparla en solo sobreproteger a su familia, la llevó a un día decir, ¿sabes qué? Me cansé y yo voy a bajar el breque y voy a desenchufar. Y fue muy duro,
Pero hoy por hoy yo doy gracias a Dios haber vivido eso porque por ellas tengo conciencia de muchas cosas en mi vida y digo gracias por las enseñanzas a través del dolor y a través del amor, por supuesto, en primera instancia. Hacemos esta pequeña pausa porque es necesario recordar y agradecer a quienes hacen posible este espacio. Empecemos con J. Gómez Productions, nuestros productores estrellas. Este estudio maravilloso con este nuevo setup es gracias a ellos y también puede ser para ti. Ellos adaptan el espacio para ese proyecto audiovisual que tienes en mente, incluso si necesitas videografía, fotografía para tu evento social o corporativo en Instagram, @JGómezProductions. Y también vamos a agradecer a nuestra querida amiga, Apoyo, que ha creído en este proyecto desde el principio y que puede ser tu aliada en todo lo que tiene que ver con inversiones inmobiliarias. Ella es Angélica Briceño Realtor, lista para guiarte y acompañarte, bueno, ya sea comprando tu primera casa o tomando las decisiones correctas con el dinero en este país que está comprobado que la inversión inmobiliaria es lo más seguro. A todos ellos, muchísimas gracias. Gracias. Yo creo que las abuelas, estoy tratando de conseguir unas fotos de ellas. Vamos a ver si las podemos poner por ahí cuando editemos. Sí, creo que las abuelas, no sé si es una constante en todas las historias de las abuelas, pero creo que en general hay como, no sé, como una esencia en el aire de historias de dolor, arraigadas al dolor. No sé si es por la época que les tocó vivir, pero en general las historias, en mi caso, que han trascendido sobre mis abuelas han sido dolorosas. Primero tengo que decir que yo crecí como huérfana de abuelas. Okay. Mi abuela materna murió cuando mi mamá era una preadolescente. Tenía 12, 13 años y además murió pariendo a mi tía Tita. Mi mamá era una niña muy pequeña, de hecho hace poco tuve un sueño y se lo cuento a mi mamá y me dice, es que ese sueño me recuerda cuando yo vi a mi mamá muerta. Wow. Bueno, no sé si vaya a contar como detalles de esa historia, pero de cualquier modo son historias como muy arraigadas al dolor y específicamente hablo del origen de mi mamá. Por ejemplo, mi abuela materna era una muchacha humilde, muy pobre, de una casita humilde de Píritu, que es el pueblo donde nació mi mamá y de donde es mi familia por parte de mamá. Y vivió como esta historia de amor adolescente con mi abuelo, que era un hijo como de un hacendado y toda la cosa, o sea, más o menos como esta historia novelesca entre la muchacha pobre y el muchacho hijo de hacendados. Es una historia de amor que no prosperó porque mi bisabuela, la mamá de mi abuelo, no aprobaba esa relación y envió a mi abuelo a México como para que esa relación allí... El caso es que sus caminos tomaron rumbos distintos y fue eso, o sea, mi mamá fue fruto de esa historia de amor, pero no... Antes de que se separaran, okay, sí. Okay. Sí, la verdad es que no tengo muy claro si ese viaje, esa distancia de por medio los separó por completo. No sé si cuando mi abuelo regresó tuvieron como contacto, como que esa parte no la tengo muy clara. Pero de cualquier forma no fue como una relación formal, larga, linda, apoyada por el entorno. No. De hecho, mi abuelo después se casó. Mi abuela también se casó. Tuvieron hijos con sus otras parejas y cada uno desarrolló como su vida por separado hasta que, bueno, mi abuela murió. Mi abuelo materno todavía vive, tiene 90 años ya. Y con mi abuela paterna me pasa algo como muy doloroso, que es que por mi origen yo siento que ella no me quería. Okay. Eso es algo que he trabajado afortunadamente y hoy puedo abrazar ambas historias, la de mi abuela materna y la de mi abuela paterna con todo mi corazón y viven en mí, así como tú hablas de que tus abuelas viven en ti, yo también hoy lo puedo sentir, lo puedo agradecer y lo puedo abrazar. Pero la verdad es que como mi papá tenía a su esposa y sus hijas, cuando se relacionó con mi mamá y me tuvo a mí y me tuvo a mi hermano, que fue una relación extramarital,
yo solo tengo un par de recuerdos con mi abuela materna. Y no son recuerdos amorosos, ni cariñosos, ni bonitos. O sea, yo puedo recordar siendo una niña muy pequeña y sentir el rechazo de mi abuela paterna. Esas poquitas veces que la vi, lo sentí así, porque sí recuerdo haber estado en su casa. Ella después murió, como a la edad que tenía mi mamá cuando perdió a su mamá. Yo tendré como, no sé, 12, 13 años. Y murió de un derrame cerebral. No participé de su sepelio, no estuve en su funeral, nada de eso. Porque por este mismo origen yo crecí como no siendo cercana a la familia por parte de mi papá. Pero resulta que mi nombre de nacimiento es Antonieta y el nombre de mi abuela paterna es Antonia. Y me parece muy gracioso porque, bueno, todos estos años de proceso terapéutico que yo he vivido, un día me animé a tener una sesión de constelaciones familiares. Yo quería atender como algo muy puntual y yo creía más o menos por dónde iba a resultar la cosa. Resulta que quien salió en esa sesión de constelaciones familiares fue mi abuela paterna. Una persona que en mi cabeza era como, ¿sabes? Una ausencia. Una ausencia. Y resulta que empiezo a reconectar con ella, conscientemente empiezo a buscar información sobre ella y me empiezo a conseguir cosas fascinantes que me permiten descubrirme en su historia. Por ejemplo, esto me causa mucha gracia. Mi abuela se casó con mi abuelo, a quien tampoco conocí porque murió antes de que yo naciera. Aprendió a cocinar comida árabe. Porque mi abuelo paterno, sus padres eran, mis bisabuelos eran libaneses. Entonces mi abuela, oriunda de Sucre, allá en Venezuela, el oriente de nuestro hermoso país, que tenía una ascendencia más bien canaria, más bien por allá española, aprendió a cocinar comida árabe. Y una de las cosas que me compartían mis hermanas, con quien no crecí teniendo ninguna relación, pero que después he podido venir tejiendo, me cuentan de que ella cocinaba, por ejemplo, el quipe horneado con plátano frito. Entonces, que el recuerdo de ella, de la mayor específicamente, que es como quien cumple con esa función que tú tienes de trascender la historia. Bueno, ella me ha contado historias que para mí han sido tesoros. Y me contaba cosas como esa, como ese recuerdo de verla en la cocina. Y por ejemplo, eso es algo que a mí me surgió naturalmente. La comida árabe. A mí eso es algo que me salió naturalmente, aprender a cocinar comida árabe. Y yo crecí como con cero influencia, ¿cómo te digo? En mi vida cotidiana de la cultura árabe. Cero. Es algo que descubrí que tenía en mí y aprendí a cocinar muchos platillos árabes y me encanta la comida árabe. Y hoy veo como, ¿sabes? Esa pasión por la cocina y por aprender a preparar platillos que no necesariamente crecí con ellos. Y es algo que me fascina. Eso es una de las cosas que concede mi abuela, el poder que tiene el llevar su nombre, de alguna manera. Y bueno, todavía eso es algo como que sigue en su curso, porque yo hace 3 años, voy a cumplir este año, de empezar a usar Constanza. Eso fue como una decisión como basada en todo un tema de identidad que yo he tenido trabajando durante todo este proceso, pero que te digo que descubrí que había allí una necesidad de reconciliarme con ella, de conocerla, de irle a decir, hey, yo existí, dame tu bendición para ahora seguir mi propio camino. Y me conseguí como cosas tan curiosas, como que ella y mi abuelo fundaron una pequeña iglesia en Marigüitar, estado Sucre, y cuando murió mi abuelo, ella predicaba. Y yo he conseguido en esa información como ciertas habilidades en comunicar y llevar mensajes. Y bueno, no es casualidad que ahora yo trabajo en una iglesia. No, y que siempre las has tenido además. Bueno, sí, pero además como esa cercanía con la religión, que no me gusta llamarlo así, pero al final es una institución que promueve una relación con Dios, y verme como reflejada en eso también, como que no fue algo que yo busqué, es algo que se ha desplegado. Y fíjate qué curioso que yo tengo 4 hermanas mayores,
Y que tú le diste apertura. Ajá, que las busqué, Exacto. que bueno, hemos tenido oportunidades juntas como armar un rompecabezas que no teníamos muy claro. Eso, bueno, todavía tiene mucho camino por delante, pero hemos empezado como eso, como a juntar ciertas piezas que le dan sentido a toda la historia que creamos juntas. Pero varias de ellas, al menos dos de ellas, también trabajan muy cercanamente con iglesias y ofreciendo algún tipo de educación y de fomentar una relación con Dios a través de esas iglesias. Y así como que, ¿sabes? Esto no lo escogí yo, esto es parte de mí, yo nací con esto. Exacto. Y me ha hecho reconciliarme con eso, porque a veces yo te digo, y quiero escucharte también a ti, cómo tú te sientes o si alguna vez te sentiste de esta manera. Yo en un momento de todo este proceso, yo me sentía como parte de un tejido del que yo era prisionera. Como el que ser hija de quienes soy, ser nieta de quienes soy, ser hermana de quienes soy, todo eso como que mm, no sé cuál es la palabra, como me encasillaba, me limitaba, esto es lo que soy y ya. Y me sentía como prisionera de esa historia y lo resentí mucho tiempo. Por ejemplo, yo también lo he compartido aquí, el de sentirme a veces como muy propensa a quedarme en la tristeza. Y ahí me viene mucho mi abuela lesbia, que es la mamá de mi mamá, que murió tan joven, que vivió una historia de amor que no tuvo un final feliz, que además vivió violencia doméstica con ese matrimonio que ella tuvo después de esa historia de amor con mi abuelo, que además murió desangrada en el parto después de tener varios hijos. ¿Sabes? Una historia de dolor. Y mi abuela tenía Claro. 32 años Wow. cuando murió. Una muchacha muy, muy joven, debo decir. 32 años, que es la misma edad que tenía yo cuando parí a mi primer hijo. Y mi mamá estaba en esa sala de parto, que creo que también lo llegué a comentar aquí. Y mi mamá tenía un pánico horrible porque yo pariera. Un pánico inconsciente. Yo tuve en trabajo de parto 18 horas y media y yo no parí hasta que mi mamá se salió de la habitación. Wow. Parecen esas cosas increíbles que quedan en el inconsciente. Pero también descubrí, por ejemplo, que mi abuela lesbia, a quien yo no conocí y que mi mamá conoció tan poco, que ella tejía alpargatas. Ah, Y descubrí hace 2, 3 3 años años más o menos. un talento y un amor genuino por tejer. Y eso no es mío. Claro, claro. O no es que no sea mío, eso viene de lugares. Lo que Total. somos viene de lugares y honrarlo y abrazarlo nos da fuerza para tejer nuestra propia vida, que es lo que nos corresponde. Total. No, yo creo que en mi caso han habido dos cosas que me ha costado. Sangre, sudor y lágrimas, no, mentira, tampoco. Primero es el sentir que yo tenía el peso de ser la mayor, de no equivocarme. Yo me he equivocado, pero cuando me equivoco es mucho más duro equivocar. O sea, Pero es mucho más duro para quién. para mí. ¿Por qué? Precisamente por, no sé, quizás escuchar voces de cosas que a lo mejor escuché chiquita porque no las tengo muy, digamos, conscientes, pero yo sé que si salen y generan una emoción es porque hay una voz ahí inconsciente que dice, te estás equivocando, no, porque mira todos los que vienen detrás de ti. O sea, siempre tuve esa presión de que tú eres el ejemplo, cuidado. Bueno, en ese caso, sobre todo la tuve del lado de mi abuela paterna, precisamente por su carácter, ¿no? Digámoslo así. Y la otra es con respecto a no sé, yo he querido honrar, digámoslo así, honrarlas transformando. O sea, he estado quizás muy pendiente, esa parte no pesa, esa parte yo creo que más bien la agradezco. He estado muy pendiente de honrarlas, por ejemplo, en el caso de mi abuela paterna, que digamos que fue la etapa más traumática para mí, ver ese cambio que hubo en ella, de que, ¿sabes? De que no me va a pasar lo mismo, abuela, o sea, yo voy a estar pendiente de mí, voy a tener más conciencia, voy a autocuidarme más, porque Wow. es que y tengo algo por allá escrito sobre ellas, que es el amor, o sea, no fueron errores de ellas, o sea, porque la sobreprotección de mi abuela, sus nervios, su Alzheimer, fue producto del amor.
un amor que ella no supo cómo manejar. O sea, un amor que para ella era controlar. Pero no existía tanta información, qué sé yo, esa era su manera de demostrarlo. Uh-huh. Y en el caso de mi abuela materna, creo que es muy importante y creo que lo he tenido, y mi mamá trascendió primero su historia porque también tuvo un primer amor difícil, después tuvo un hombre que la amó mucho por fortuna, pero con ese primer amor difícil tuvo 6 hijos. ¡Wow! Y luego tuvo un hombre que sí le dio su lugar, digámoslo así, y ver a mi mamá cómo la trascendió en el sentido de que mi mamá dijo, yo voy a tener un matrimonio bonito, una familia bonita. Siento que en mi caso es como seguir abonando eso, y también, o sea, defender que podemos ser tratadas bien, que podemos ser valoradas bien por nuestra pareja, tener una familia bien constituida y todo eso. Creo que a ella la han trascendido hasta los varones, que no tiene mucho que ver, porque en el caso de ellos les toca trascender otra historia, ¿no? Pero sí siento que ellas tienen una carga súper importante en nosotros. Sí, y fíjate y en nuestra personalidad. Que lo que me viene a la cabeza es esta imagen de infinito, de que dentro de nuestras abuelas estaba el óvulo donde estaba nuestra mamá contenida, dentro de ese óvulo estábamos nosotras contenidas, y así, ¿no? Como ese espejo infinito que va produciendo la vida. Y la verdad es que es súper poderoso. Ojalá podamos tener pronto a Sureya acá con nosotros, que es especialista en constelaciones familiares y quien nos ayuda mucho como a comprender la importancia de dónde venimos, y abrazarlo, porque ahora que tú mencionabas como esa trascendencia, me hiciste recordar una vez que yo llegué bravísima a terapia porque había hecho un ejercicio en el que supuestamente yo le tenía que agradecer a mis abuelas y yo estaba bravísima con ellas en ese momento, una porque no me quería, la otra porque se murió, ¿sabes? Entonces, o sea, estaba bravísima, pero el ejercicio al final me hizo conectar con cosas que para ese momento en el que me tocó hacerlo, que además es algo que no busqué, sino que me tomó por sorpresa. Yo iba a una charla como de reinvención profesional y tal, y la vaina comenzó como con las lealtades familiares y lo que las mujeres de tu historia, de tu clan han hecho por ti. Yo estaba bravísima, por no decir la palabra que empieza por A, termina por A, con ella. Pero me di cuenta, por ejemplo, que poder parir a mis hijos y poder alimentar a mis hijos, eso es algo que yo heredé de mi mamá y de las mamás, ¿sabes? Y luego mi terapeuta en ese momento me dice, pero es que tú crees que los sueños y anhelos que tú tienes hoy son tuyos solamente. Uf. Y eso me aterrizó rapidito, porque yo juraba, ok, aquí estoy, la oveja negra, el ego ahí, lista dale, para limpiar todas las maldiciones generacionales y puedes salir adelante por fin, que esta cuerda de incompetentes no logró nada. My God. Así me sentía yo, era el ego a todo lo que da. Pero eso fue un baño de humildad tan grande y una puerta de reconciliación con mi historia y el entender de que sí, que formo parte de un tejido infinito y que no se espera tanto de mí, ¿sabes? No se espera tanto de mí, solamente hacerlo mejor que el anterior, igual que el anterior lo hizo mejor que el anterior a ella, y así para atrás, porque si pudiéramos hacer zoom, así como hacemos con el teléfono, y vemos a nuestra mamá, y a la mamá de nuestra mamá, y a la mamá de la mamá de nuestra mamá, y así como la canción la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá, nos conseguiríamos historias que no pudiéramos creer, siento yo, que no pudiéramos creer. Y mirar el camino en el donde estamos ahora, y abrazar no solamente lo que cada una de ellas hizo en la época que vivió, viviendo las circunstancias que le tocaron vivir, que además sintiendo las mismas emociones que estamos sintiendo, porque también caí en esa, ¿no? Como que creo que de mí para atrás las generaciones de mujeres no sintieron ni vivieron las cosas que yo viví. Bájale 2, mi reina, bájale 2. Eres un ser humano como todo. Se va dividiendo. Sí, y te das cuenta de que qué belleza, que esa fuerza femenina de la que vienes te ha empujado al lugar donde estás ahora.
Y si tus historias, y si las historias de amor de tus abuelas fueron dolorosas, poder elegir desde la conciencia, trabajar en una historia distinta, porque también lo vamos a ver con Soraya cuando venga, el tema de las lealtades familiares y cómo inconscientemente a veces por alguna razón estamos atados emocionalmente, inconscientemente con un miembro de la familia que tuvo una historia, un momento histórico, ¿sabes? Unas circunstancias que no eres tú, pero por alguna razón estamos mirándolo por las cosas que escuchamos, por el nombre que nos pusieron, por las circunstancias en las que crecimos y terminamos repitiendo historias, no necesariamente de éxito, que también puede pasar, claro. o accidentes, o tragedias, o estilos de vida, o formas de relacionarnos que el mismo clan, esa misma fuerza familiar, esa misma conciencia colectiva te está llamando a trascender, y que a veces por eso, por estar conectados a una resistencia por hacerlo diferente, no nos animamos como a romper esas cadenas. Total. Que no son nuestras, son de todos los que vinieron detrás. Total. Y creo que ahí está el meollo del asunto y la importancia de hablar estas cosas, que es hacernos conscientes de que, mira, tu mayor error va a ser no trascender. Es decir, no decir, ¿sabes qué? Esto se acaba conmigo, por ejemplo, o voy a agarrar esto para que siga conmigo. Correcto. Porque hay muchas situaciones donde nos toca decir, esto se acaba conmigo. Sí, señor. ¿Cómo hago para que se acabe conmigo? Primero lo elijo y después me busco un acompañamiento que me ayude a que se acabe conmigo. Porque yo creo que ahí está. O sea, es súper importante. Porque no puede ser ya, y a estas alturas sería irresponsable con todas las herramientas que existen, quedarnos en el mismo lugar. Sí, lo que pasa, cometer lo mismo. Lo que pasa, creo yo, es que mucha gente, bueno, y seguramente nosotras lo hacemos con muchas otras cosas que no vemos, pasamos por la vida sin hacer consciente esas cosas. Y sí, bueno, y cada quien le tocará como hacer consciente unas y otras quedarán para la generación siguiente. Claro, exacto, totalmente. Palabra cierta. Palabra cierta. No, total. ¿Qué fue eso? El zarcillo. Palabra cierta. Y no, y que también se divide, porque bueno, en el caso, por ejemplo, de mi abuela materna, tuvo 2 hijas hembras, somos 3 hembras luego. Que venimos, 2 de mi mamá y 1 de mi tía. Entonces, esa se va dividiendo, esa responsabilidad. Porque nunca lo había visto así. Sí, fíjate. Se va dividiendo. Porque sí es verdad que también tenemos cierta carguita de la mamá del papá, pero no es tan directa. Uh-huh. Es más el linaje femenino. Pero yo creo que también es que no te las agarres todas para ti. Y claro. si, bueno, si eres hija única, de mamá hija única, de mamá hija única, te toca hacer un trabajo más arduo, simplemente. Gracias. No, sí, ha sido arduo el trabajo, pero sea, bueno. Mi abuela tuvo otras hijas. Exacto, ahí se va dividiendo. Sí. Y mis tías tuvieron otras hijas. Ahí está dividida la carga. Y de hecho ya muchas tienen hijas también. Y se va teniendo ahí. Pero bueno, nos vamos haciendo conscientes y creo que nuestra generación se ha preocupado por eso, por empezar a hacer esos cambios. Sí, y yo creo que también es normal y normalicemos tener un periodo de rabia. Claro, por supuesto, y de incomodidad, sí, y de juicio, sí. y de, por supuesto. Y eventualmente creo que esa agua se va aclarando y empiezas a aterrizarte y a darte cuenta que no eres la pepa del queso. Claro, sino que eres una más, y como una más te corresponde hacer una parte. Y bueno, este tema, viste, que no es nada de eso. Josh debe estar pensando, esta mujer sí es verdad que la perdieron a todos. Ya, y de hecho nos está haciendo seña y por eso. Ya va, me vas a perdonar, Josh, pero yo tengo que decir esto. En estos días leí o vi un reel de una mujer que es mamá de varones, que decía, que hablaba sobre ser la abuela paterna, porque a mí me va a tocar ser la abuela paterna. Por supuesto. ¿Ves? Pero tú vas a tener la fortuna de ser la abuela paterna y la abuela materna. Okay. Qué bendición. Yo no voy a saber lo que es vivir eso. Pero en ese reel, a tono de broma, hablaban como de la abuela paterna. O sea, nadie va a almorzar los domingos con la abuela paterna, nadie sale a hacerle las diligencias a la abuela paterna. Todo es para casa de la abuela. Bueno, pero para que veas que en mi caso no fue así. Por eso, y es lo que quería traer a la mesa, que no todas las abuelas son iguales. Y esto es un mensaje para mis nietos y nietas que me están viendo en el futuro en este momento. Quiero que sepan que empecé a trabajar ya para ser una abuela que quieran visitar. Exacto.
no porque puedan ustedes llevarme o lo que ustedes puedan traerme, sino lo que yo les puedo entregar y que sea nutritivo para sus vidas. Ay, yo Quería creo que vas a dejarles- ser una abuela muy linda. Yo Y sí con voy a muchas hacer. historias. Yo, mira, Mira, hay van- tanto para contar. mis nietos y mis nietas van a amar estar conmigo. Además de que con esa voz y eso, los cuentos más buenos, leer y toda la lectura y toda la cosa. Amén, que así Bueno, sea. y tocar estos temas es simplemente cuando nos sentamos con Tancia y yo solas aquí, simplemente sembramos la semillita. Agarra ahí. Ve a ver si la riegas. A ver ¿viste? qué parte te cae del 20. Claro, a ver si la riegas y a ver si germina. Que eso Exacto. es. Y bueno, y que lo que salga de allí, ojalá nos puedan compartir algo, si tocó Sí. su corazón, si dijeron, ¡Ah! Me cayó el 20 con razón que yo, tal. Sí, y si alguna vez has pensado que vas a ser probablemente la abuela de alguien. Que a veces también, no nos detenemos a pensar en eso también. Exacto. Y bueno, y estamos felices de acompañarlos nuevamente en este episodio. Gracias por estar ahí. Los queremos un montón. Será hasta el próximo episodio. Bye.